de educación cívica, porque educación cívica es como una rama de ciencias sociales. Si ustedes se fijan, hay temas que se abordan que son similares. El caso del que el que ya iniciamos, ¿verdad? Que son los derechos humanos, es un tema que también puede ser que en algún momento lo volvamos a retomar en estudios sociales. ¿Por qué? Porque al principio las ciencias sociales solamente el objeto de estudio de ellos era como la tierra, ¿verdad? La geografía, la tierra, todos los elementos, ¿verdad? De la tierra, ¿verdad? No tomaba al ser humano como un objeto de estudio. Pero al transcurrir el tiempo, ¿verdad? Se agregó, ¿verdad? El ser humano como un objeto de estudio, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? En cuanto a la economía, las relaciones sociales, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí se agregó, entonces de ahí pues nacen todas estas otras clases, ¿verdad? Como lo que es la educación cívica, ¿verdad? Que habla pues de los valores cívicos, morales, ¿verdad? Que puede tener el ser humano. Todo lo que se relaciona al ser humano, las relaciones interpersonales, ¿verdad? Bien, vamos entonces, voy a compartirles la pantalla y quiero que ustedes solamente me copien ahí en su cuaderno qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Van a copiar, Yocho. Escriban como tema derechos humanos. Derechos humanos. Vamos a ver, escriban derechos humanos o los derechos humanos en el cuaderno. Ya lo habíamos escrito, ¿eh? No me acuerdo. No, ¿verdad? Bueno, escribamos ahí los derechos humanos. Quiero compartirles aquí con audio. Miren que veo que hay varios que desde hoy se dieron ya feriados, no están aquí. Vamos a escuchar este audio. Yo teléfono. Bien, vamos a escuchar este audio entonces. Joshua, me indica si escucha, por favor, Joshua. Buenas tardes, muchachos. La actividad clase del día de hoy será hablar sobre los derechos humanos, pero para hacerlo tendremos que saber primero qué es lo que fue dicho y firmado por la ONU en 1948. Entonces, les pido que vayan pasando uno a uno a leer por partes la Declaración de Derechos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
¿Algo que a ustedes les haya llamado mucho la atención ahí? No te escuché, yo habla más fuerte. Voy a ser sincero y nada. Ay, gran poder. Nada, ¿Otro? ¿Alguien que le haya llamado algo la atención ahí? Ujú. Daniel, activen la cámara, por favor. Cámara, por favor, activen las cámaras. Las cámaras activas es parte, ¿verdad? Del estar presente en la clase. Así que, por favor, activen las cámaras. ¿Lo escuchan? Carlos, Emily, Henry, Valeria, por favor, las cámaras. Fíjense que en este pequeño audio que escuchamos, habla acerca, ¿verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha por ¿quién? ¿Quién hizo esa Declaración Universal? ¿Mm? ¿Quién? ¿A quién menciona ahí? ¿A qué organismo? La ONU, ¿verdad? La ONU, ¿verdad? La ONU es una organización conformada por, creo que son 193 países, ¿verdad? Nosotros también pertenecemos a la ONU, ¿verdad? La ONU se creó, escuchen bien de dónde nace la ONU. La ONU se creó después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué objetivo? Con ese objetivo, ¿verdad? Con el objetivo de promover la paz mundial, ¿verdad? Con el objetivo de intervenir, ¿verdad? Para que aquellos países que están en disputa, que están ahí queriéndose confrontar, ¿verdad? Puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad? Puedan tener, pues, paz, ¿verdad? Ese es el fin de la ONU, ¿verdad? Entonces, la ONU analiza todo lo relacionado a los países, ¿verdad? Y declara, ¿verdad? En este acuerdo firmado en el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue lo que nosotros escuchamos ahí, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo sí estoy prestando atención a lo que dice el audio, ¿verdad? Algo otros me imagino que están, no sé, haciendo qué cosa, no los puedo ver. Es que dice que no importa dónde esté la persona, no importa dónde se encuentre, puede estar aquí, puede estar en China, puede estar en México, puede estar allá al otro lado del mundo, dice que ahí, hasta ahí le abarca también los derechos humanos. Menciónenme uno de los derechos que se mencionaron ahí. No a la esclavitud. Ajá, nadie podrá ser sometido a la esclavitud, ¿verdad? La trata de personas también, ¿verdad? O sea, la venta, nadie puede ser vendido, ¿verdad? Nadie, nadie. ¿Qué otro derecho? ¿Otra persona? ¿Qué otro derecho? ¿Qué otro derecho se menciona ahí? ¿Mm? Libertad, Miss. Bueno, libertad es lo mismo que nadie puede ser esclavo. ¿Otro derecho? ¿Otro derecho que menciona? Stephanie, Dixa. Los que no participen tienen 0 en participación, hay 0, 0, 0, 0. Les voy a poner 10 puntos en participación y los que no hablan y encienden la cámara tienen 0. ¿Verdad? Porque eso a mí me da la pauta de que no están prestando atención. Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a poder elegir, libertad de expresión, todo eso se menciona ahí en el audio, ¿verdad? No importando el color, no importando el sexo, no importando la religión, no importando el grupo étnico al que pertenece. Todos somos portadores de los derechos humanos desde el momento que nacemos por el simple hecho de ser humanos, ¿verdad? Ahora, escriban ahí después de que ustedes ya tengan escrito el tema, ¿verdad? Que son los derechos humanos. Van a escribir ahí. Tomen nota. Sí, pero ¿qué pasó que entró tan tarde? ¿Qué pasó que entró tan tarde?
no sé, yo veo que hay algunos que últimamente están entrando tarde. Voy a investigar cuál es el detalle, ¿verdad? ¿Cuál es el problema y que por qué entran tan tarde? Entonces vamos a Sí. escribir ahí, ¿sí? Yo entré tarde porque No, andaba yo lo vi a buscando usted temprano. A usted lo vi No, temprano. entré como a las 10 minutos tarde. Es que andaba buscando la faja y no la encontraba. Sí, hay que estar a la hora, ¿verdad? Porque por el bien de todos. Bien, entonces, vamos a escribir ahí una definición de los derechos humanos. Escribamos ahí los derechos humanos como título, ¿verdad? Y la fecha de hoy, punto y aparte. Vamos a escribir, por derechos humanos se entiende, por derechos humanos se entiende un conjunto de prerrogativas inherentes a la persona. Un conjunto de prerrogativas inherentes a las personas. Por derechos humanos se entiende un conjunto de prerrogativas inherentes a la persona para quien el respetarlos y exigirlos resulta necesario. Para quien el respetarlos y exigirlos resulta necesario e indispensable para su desarrollo integral dentro de una sociedad jurídicamente organizada. Para quien el respetarlos y exigirlos resulta necesario e indispensable para su desarrollo integral dentro de una sociedad jurídica y organizada. Voy a revisar ahorita en la clase esto que estamos copiando. Así que espero que lo estén copiando porque aquí lo voy a revisar, o sea, me van a mostrar el cuaderno. Aquí me van a mostrar el cuaderno lo que están copiando, ¿verdad? Y de aquí yo les voy a poner los puntos, ¿verdad? De estar en la clase y trabajando. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Punto y ahí dejemos, ¿verdad? Miss, que cuál es la parte que hay que copiar, que no preste atención. Daniel, pero desde que yo empecé a decir que vamos a copiar el tema, yo lo veo ahí a usted. Hay que contar No, más es que pilas. estaba ayudándole en un a mi hermanito y desconecté cuando le fui a ayudar. No me di cuenta que Ubíquese había en la página desconectado los 94 de Cívica, Daniel, página 94, ahí está. No solamente eso voy a dictar otras cosas del libro web, ¿verdad? Así que ahorita solo el inicio vamos a copiar ahí, ¿verdad? El concepto, página 94, ahí está. Cuando dice prerrogativas, ahí está, miren, ahí está el concepto, ¿verdad? Privilegio, gracia o excepción, exención que se concede a alguien por su situación o cargo, o sea, privilegio. Entonces, los derechos humanos se entienden por un conjunto de privilegios, ¿verdad? Privilegios que son dados a una persona, inherentes, o sea, los quiera o no los quiera, son suyos esos privilegios. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a copiar después de ahí, pongamos un punto y vamos a copiar la respuesta de esta pregunta. No vamos a copiar, no vamos a copiar la pregunta, solamente vamos a copiar ahí la respuesta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos se firmó el 10 de diciembre de 1948. Eso lo decía el audio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó, o fue firmada, usted le quiera poner ahí, el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. En París, Francia. En París, Francia, ¿verdad? Recuerde que me van a mostrar lo que hicieron ahorita, ¿verdad? Repítalo otra vez. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
se firmó el 10 de diciembre de Espera. Hoy días. la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se firmó el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. En París, Francia. En París, Francia, ¿verdad? Entonces, continuemos ahora. No van a copiar ahorita. El año. 1948 en París, Francia. Ya. Ujú. Muy bien. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Continuemos entonces. Dice aquí que los derechos humanos se han consolidado a lo largo de la historia, pero hay acontecimientos que marcan la lucha por la dignidad y el respeto de los derechos de las personas. Entre los acontecimientos están, esto no lo van a copiar, están estos, miren. En 1789, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano afirmó por primera vez los principios de igualdad de todos los hombres. Sin embargo, la titularidad de derechos siguió atada a la presencia a determinados grupos sociales y a la voluntad política de cada estado y nación. Estos son algunos acontecimientos, ¿verdad?, que dieron origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los fines del siglo XIX, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de los siglos, quiero que entiendan esto, que comprendan, que analicen a qué hace referencia a los siglos. Los siglos son los años. Por ejemplo, el siglo XIX está hablando de los años, los siglos se cuentan así. Miren, cuando estamos hablando de 19, no es de los años 1900 en adelante, es un año atrás. O sea, estamos hablando 1800 en adelante. 1800 en adelante. Entonces dice, entre los fines del siglo XIX, o sea, ya casi llegando al 1900, y a mediados del siglo XX, o sea, ya casi llegando a los 2000, al 2000, ¿verdad? 1900 y 2000, se conquistó el derecho a participar en el gobierno, tras duras peleas de movimientos obreros y feministas. En la mayoría de los países del mundo se abolió la práctica de la esclavitud y se empezó a pensar en la democracia, ¿verdad? Antes la esclavitud, ¿verdad?, existía, ¿verdad?, en muchos países. Incluso aquí, ¿verdad? Creo que todo el mundo, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad?, con su soberbia, empezó a tomar posesión no solamente de tierra, sino que también de las personas que habían ahí, los tomaban como esclavos, ¿verdad? Hubo una época que el hecho de nacer, ¿verdad?, de color, ¿verdad?, o ser, como decimos nosotros o conocemos, negrito, ¿verdad?, estaba destinado a ser esclavo, ¿verdad? Pero todas esas cosas fueron cambiando, ¿verdad? Con el tiempo cambiaron, ¿verdad? Como dice ahí, o con luchas, hubieron mártires, hubieron muertos. Si ustedes se fijan, todas las luchas que se han ganado, han habido mártires, han habido personas que han padecido. Por ejemplo, lo que vimos la vez pasada, lo del, lo de la lucha obrera, ¿verdad? De los trabajadores, las garantías, ¿verdad? Los derechos que Miss, ¿sí? esa parte hay que copiarla. No, ahorita solo lo estoy explicando. Ahorita lo vamos copiando qué son y cuándo se firmó la declaración. Solo eso vamos copiando. Bien, entonces, ¿verdad? Las luchas se han ganado así, ¿verdad? Con sufrimiento, con pérdidas, con muertes, pero se han ganado. Ahora nosotros gozamos, ¿verdad?, de esos beneficios. El siglo XX, ¿verdad? Miren, cuando dice siglo XX, está hablando de los años 1900. O sea, los siglos así se cuentan. Vaya, ustedes miren la fecha aquí, 1930, 1948, y dice siglo XX, ¿verdad? O sea, que se cuentan como un año atrás. O sea, es lo que abarca, pues, para llegar, ¿verdad?, al 20. O sea, del 19 al 20, del 1900 al 2000, ¿verdad? Entonces dice, después de la crisis de 1930, de las
experiencias de las guerras mundiales, ¿verdad? La primera guerra mundial fue en 1914, ¿verdad? Y la segunda, ¿verdad? Fue en 1938, 39, por ahí, ¿verdad? Ya pegando a los Pero nada, 40. la paz, Miss. Entonces miren toda la destrucción que hubo, ¿verdad? Entonces, después de la crisis de 1930, de la experiencia de las guerras mundiales y de la aparición de los Estados Unidos estados socialistas, se aceptó la necesidad de una mayor intervención del Estado para asegurar el crecimiento y la distribución de la riqueza. En 1948, la Asamblea General, ya ahí, ¿verdad? Ya se había organizado, ya se había creado, ya estaba, ¿verdad? Lo que era la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1946, lo que termina, no me recuerdo, pero por ahí es así. Entonces, se crea la ONU, ¿verdad? Que era, o sea, la unión de todos los organismos, de todos los países. Comenzando primero creo que solo eran 15, de ahí 50, y ahí se fueron anexando, ¿verdad? Todos los países. Ahora en día, la mayoría de todos los países del mundo pertenecen a la ONU. ¿Por qué se crea la ONU? Por esto, por esos problemas, por esa guerra, para que ya no haya guerras como esa. Claro, el mundo vive en guerra, ¿verdad? Pero no se ha desatado una guerra como la de estas magnitudes, ¿verdad? Que eran países enteros, eran entre varias naciones, ¿verdad? Ahorita sí existen conflictos entre algunas ciudades, ¿verdad? Que están en guerra, ¿verdad? Pero no como esta magnitud, ¿verdad? De esta Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice mundial porque abarcó muchos países, ¿verdad? Entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el resultado de numerosos consensos políticos, ¿verdad? Entonces llegaron a ese acuerdo. Y aquí encontramos cuáles son las características, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Es posible afirmar que los derechos humanos nacieron en 1948, cuando quedaron plasmados en la Declaración Universal. Antes los derechos ya habían sido reconocidos por los Estados libres, pero al pasar a formar parte del conjunto de derechos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, se le otorga características nuevas que los distinguen de otros derechos, ¿verdad? Entonces escribamos ahí características de los derechos humanos. No vamos a puntualizar en los conceptos, solamente vamos a escribir las características. Entonces, escribamos características de los derechos humanos, 2 puntitos, y vamos a empezar a escribir solamente el concepto. No vamos a escribir la definición solo la voy a leer. Entonces, escribamos ahí características de los derechos humanos, 2 puntos, y vamos a escribir, ¿verdad? Número 1 dice que son universales. Escriban número 1, universales. Universales. Solo van a escribir universales, no van a escribir lo demás. Ahora, ¿qué significa universales? Significa que todas las personas tienen los mismos derechos sin importar la raza, el sexo, la religión, la cultura, el idioma, la ideología política, la nacionalidad o el lugar en el que viva. Eso hace referencia cuando dice que los derechos humanos son universales, universales, ¿verdad? Sin importar la condición del individuo, por el simple hecho de ser humano, tiene estos derechos. Vamos al siguiente, porque ya solo tenemos 9 minutos. Son innatos, innatos. ¿No es lo que dice innatos? Innatos. ¿Qué quiere decir eso? Escriban ahí, número 2, innatos. Solamente les voy a explicar, ¿verdad? ¿Qué significa innatos? Innatos significa que todas las personas tienen los mismos derechos desde su nacimiento por su naturaleza humana. No son adquiridos. O sea, ya venimos con ellos desde que nacemos. Por eso dice innatos, desde el nacimiento. Desde el nacimiento son innatos. ¿Ya escribieron? ¿Ya escribieron innatos? Sí, ¿verdad? Vamos al siguiente.
son inalienables. Inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede renunciar a esos derechos, que no los puede negociar, que no se los puede vender a otra persona, que no le puede decir, toma, te regalo mis derechos. No, son sus derechos. Por eso dice inalienables, inalienables, ¿verdad? Tampoco dice el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. No se los pueden violamentar, no se los pueden quitar. Usted no puede decir, no, renuncio a mi derecho. No quiero ser libre, no quiero vivir, no quiero tener salud, educación, vivienda. No, ese es un derecho. Y el Estado es el que tiene que velar porque se cumplan esos derechos, ¿verdad? Inalienables. Así que una persona cuando está desvalida, vaya, por ejemplo, un niño, un anciano, ¿verdad? Que son los más vulnerables, que son dependientes, si no hay nadie que vele por ellos, el Estado tiene que hacerse cargo de ellos. El Estado tiene que suplirle todas las necesidades. Alimentos, salud, vivienda, educación, ¿verdad? Entonces son inalienables. No puedes renunciar a tus derechos. Después vamos a ir conociendo cuáles son los derechos y cómo se clasifican, porque existe una clasificación también. Estos temas ustedes lo tienen que manejar al 100. Son inviolables. Número 3, inviolables. Ninguna persona puede atentar, destruir o lesionar los derechos humanos. Nadie puede violentar sus derechos. Nadie puede venir a usted y solo venir, ¿verdad? Y sin mediar palabras, quererlo lastimar. No, porque está atentando contra su derecho de la integridad física, la integridad psíquica, ¿verdad? Entonces, ese es un derecho que todos tenemos. Ninguna persona puede atentar, destruir o lesionar los derechos. Nadie puede venir usted a agarrarlo y encarcelarlo y tenerlo preso o venderlo, decir voy a vender este cipote. No, por mucho que sea su madre, su padre, no, ¿verdad? Cosa que no vamos a hacer, ¿verdad? Entonces son inviolables, ¿verdad? Los gobiernos ¿Y deben es el derecho a amar? a ser amados. Bueno, pero ya esos derechos, bueno, yo creo que esos más que derechos son valores, Valeria, son valores que se inculcan, ¿verdad? Estos son derechos, usted tiene derecho a ser protegida, sí, ¿verdad? Pero amar y todo eso ya esos son valores, Valeria, valores. Claro, usted tiene el derecho de ser protegida, ¿verdad? Y los primeros que van a protegerla a usted, pues son su familia. Vamos al siguiente, dice que son indivisibles. ¿El número qué? Número 5, ¿verdad? Indivisibles, indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? No se puede suprimir o separar ninguno de los derechos humanos. La negación de algún derecho significa poner en peligro la dignidad de la persona. O sea, si usted tiene derecho a nacer, tiene derecho a tener una vivienda, tiene derecho a tener salud, tiene derecho a tener alimento. Entonces, no se pueden dividir, ¿verdad? Si usted tiene derecho a tener si usted tiene todos estos derechos, tiene que tener derecho a ser libre, tener libertad, tiene derecho a poder expresar, ¿verdad? La libre expresión. Y si usted tiene derecho a tener libre expresión, usted va a tener derecho a elegir sus autoridades, que es otro derecho que nosotros tenemos como seres humanos, a elegir las personas que nos gobiernan. Libertad de elegir, ¿verdad? Entonces, por eso dice indivisibles. Y el último, dice que son obligatorios. Obligatorios. Todas las personas y el Estado tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Yo tengo la obligación de respetar los derechos de otra persona. Aquella persona tiene la obligación de respetar mis derechos. El Estado tiene la obligación de velar porque estos derechos se cumplan. Entonces el Estado lo que ha hecho es crear, ¿verdad? Instituciones en Honduras, PODE, ¿verdad? Que es las siglas, es Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que está contemplado en la Constitución, ¿verdad? Que tiene que velar porque los derechos de las personas se cumplan.
¿verdad? Y vamos a ir viendo cuáles son esos derechos. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad. Nosotros no estamos restringidos, ¿verdad? Por lo menos en este país, ¿verdad? Usted se puede asociar con cualquier grupo religioso, se puede asociar con cualquier grupo que usted desee porque usted tiene libertad de asociación, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de elegir nuestras autoridades ya adultos como ciudadanos. Tenemos la libertad. ¿Verdad? Que allá hagan fraude y todo lo demás es problema de ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la libertad de elegir a las personas que nos gobiernan. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar porque miren, 3 minutitos tenemos. Entonces, me muestran rápido lo que hicieron. Acérquenlo a la pantalla para yo colocarles los puntos de este día. No me vayan a enseñar algo que no es, ¿verdad? Enséñenme lo que copiaron. Solo yo 8 y los demás. Ahí está Valeria. Es mínimo lo que copiaron. Mira, ahí está Valeria. Sí. Vamos a ver, Daniel. Bájelo. Daniel, pero ahí le hace falta Daniel. A ver, Sara. Acérquelo, Sara. Me equivoqué, mis de página. Acerquen ahí sus cuadernos. Carlos. Miren que aquí vamos contra reloj aquí. Qué triste, ¿va? Ángel tiene. ¿Más ver, Ángel? Ah, Carlos, los dividiste. Carlos los copió las características. Henry. Vaya, pónganlo todos que les voy a tomar una captura. Pónganlo, cerquita. A la cuenta de 3 solo tienen que tener todo lo que lo hicieron. 1, yo después voy a ver quiénes son, porque ahí me quedan los nombres y todo. Acérquelo, Stephanie, no se ve muy largo. Ténganlo ahí. Roberto, ¿no copiaste, Roberto? Emily, ¿no copiaste? Pero ahorita lo pongo. A la cuenta de 3 lo van a tener todos. Ángel, retíralo un poquito, muy cerquita lo tienen. 1, 2, 3. Los demás no copiaron nada. Y yo sí copié, pero es que no hay en mi cámara. No hay su cámara, Emily. Es que no tengo cámara en la computadora, solo Ah. tengo. Bueno, entonces ahí me lo Porque manda. ya me duele la mano. Sí, ya bájelo, ya le tomé foto. Bien, entonces rapidito, ¿lista? Cecia, no está, ¿verdad, Cecia? Qué raro. Vamos a ver, Emily. Dixa, Presente. Dixa. Jennifer. ¿Está Jennifer? No está. Sara. Presente. Scarlett, rapidito contestando. Presente. Valeria. Andrade. Sagastume. Presente. Ángel. presente. Carlos. Daniel. Presente. Presente. Edgar. Henry. Presente. Joshua y Roberto. Los que no copiaron, los que no enseñaron ahorita, busquen mi número y me lo mandan, ¿verdad? Porque yo no voy a poner ahí en la plataforma con archivos. WhatsApp lo podemos mandar. Por esta vez, con el nombre, ¿verdad? Por esta vez. Pero solo los que no enseñaron, ¿verdad? Busquen mi número. Bien, nos vemos entonces. Que Dios les bendiga.